Como les decía, el sector construcción, cuando hablamos de la construcción, es algo que se desarrolla en la humanidad a lo largo de la historia, prácticamente desde la existencia del ser humano. Porque empezamos con la construcción de viviendas, casas, después carreteras, puentes, túneles, hospitales, centros de salud, colegios y toda la infraestructura necesaria para que el ser humano pueda habitar cómodamente el espacio. En la actualidad, en el sector construcción participan los ingenieros, arquitectos, así también como las empresas constructoras, empresas privadas, y el Estado también participa de una forma activa, siendo uno de los principales promotores de la construcción, del Estado. Asimismo están las entidades financieras, los bancos, tanto nacionales como internacionales. Cuando hablamos de construcción podemos dividirlo en sectores. Tenemos el sector primario, en el cual estarían lo que es la explotación directa de los recursos naturales, como por ejemplo las canteras, por ejemplo canteras de piedra, canteras de arena, este, incluso canteras de arcilla y materiales de construcción en general, en nuestro caso. Luego está el sector secundario. En este grupo estarían lo que son las maquinarias, sector de maquinaria pesada, lo que son los contratistas de motoniveladoras, retroexcavadoras, cargadores frontales, toda la maquinaria pesada que se utiliza en la construcción. Y en el sector terciario se encontraría las empresas consultoras, las actividades industriales, por ejemplo, la fabricación de bloques prefabricados de una forma industrial, ahí entraría en el sector terciario de la construcción. Si alguien, por ejemplo, se dedica a la fabricación de placas prefabricadas, entraría en el sector terciario, lo que son actividades industriales. Luego están las actividades comerciales también dentro del sector de la construcción. Y lo que son servicios. Los servicios, algunos servicios que se tercerizan, por ejemplo, la preparación del concreto, muchas veces se terceriza. Servicios de instalaciones especiales, como ascensores, instalaciones eléctricas o sanitarias, también se tercerizan, entonces, estarían en ese grupo. Cuando hablamos del sector de construcción, es un sector bastante amplio porque es uno de los actores principales de la economía, junto con la minería, por ejemplo, y la agricultura. El sector de la construcción es uno de los tres principales que aporta al PBI nacional, entre lo que es el sector de las industrias y servicios. Ahí estaría ubicado el sector de la construcción. La finalidad, el propósito final del sector de la construcción es elaborar infraestructura. Como hemos dicho, puede ser viviendas, puentes, túneles, carreteras, presas, la infraestructura necesaria para ponerlo al servicio de la sociedad, de un grupo, como lo hace el Estado, ¿verdad? El Estado construye escuelas
y lo pone a disposición de forma gratuita para la sociedad. Igualmente, podría ser también en forma de pago, como lo hace el sector privado. Por ejemplo, cuando se privatiza el transporte, se tiene que pagar una tarifa, en este caso el sector privado. Pues se opera el... Entonces, en la construcción, como ustedes saben, hablamos de 5 fases. Ustedes también lo han visto esto en proyectos. Entonces, la fase de la viabilidad. Primero, definir si ese proyecto es viable en el entorno y también económicamente, ¿verdad? Hay parámetros para medir la viabilidad de un proyecto. Entonces, hemos hablado del diseño y estamos en la ejecución, en la fase productiva, donde se ejecuta la obra. Puede ser por encargo, como lo hace el Estado. Y esta fase es temporal. Es una fase temporal mientras dure la ejecución, durante la materialización de la obra en sí. Y puede ser intermitente también si se necesita trabajos adicionales, obras de mantenimiento. Entonces tiene un principio y un final. Luego están las fases de explotación, es el servicio en sí ya del proyecto, y es la fase de uso, como por ejemplo el tren eléctrico. Una vez que terminan las pruebas o el metro que se está construyendo, entra a la fase de explotación. Y al ser una obra público-privada, en este caso lo estaría explotando una empresa privada por un tiempo determinado de años, ¿verdad? De acuerdo al contrato. Y bueno, una vez que acaba la obra, entonces se entra a la fase de desmantelación o desmontaje del proyecto, donde prácticamente hay que retirar todo lo existente para hacer un nuevo proyecto seguramente, o para valorizar el terreno para otros tipos de proyectos.